Bien, entonces vamos a revisar ahora estrategias de hardware, obviamente también relacionado con software, para reducir el consumo, ¿no? O sea, hay estrategias, o sea, ¿cómo puedo reducir el consumo en mi módulo, en mi hardware? Y eso tiene mucho que ver con cuando uno ya está pensando en un producto final, ¿no? O sea, ya tú quieres cerrar el capítulo del prototipo y quieres ya que la solución que has hecho no consuma mucha energía, ¿no? Entonces muchas veces nosotros cuando integramos, por ejemplo, el módulo que yo tengo acá, miren, si este SP32 que está aquí, quisiera integrarlo con algún otro hardware, ¿qué debería hacer? Debería agregar toda esta placa que ya tiene, y es un desperdicio porque esta placa inclusive ya tiene un regulador interno, y aquí está el core, ¿ya? Y digamos que yo quiero agregarlo con un Arduino, entonces el Arduino tiene también su propio regulador. Entonces lo que les voy a mencionar es cómo se recomienda, qué se recomienda para reducir el consumo, y eso más está orientado a que tú pongas un solo regulador de voltaje, digamos, y acá pongas solo el microcontrolador y el core del ESP. El core del ESP también lo tengo por aquí, ya les muestro, creo que estaba por acá. Por ejemplo, miren, cuando tú tratas de conectar módulos, tú te encuentras con el problema de que cada tarjeta, o sea, las tarjetas de desarrollo, que son las que por lo general uno compra como estudiante, tienen un conjunto de elementos que hace que el módulo pueda ser fácilmente usado, ¿cierto? Pero fácilmente usado me refiero a plug and play. Pero cuando tú ya quieres tratar de reducir consumo de energía, lo que tienes que hacer es tratar de buscar los cores, ¿sí ves? ¿Sí alcanzan a ver? No sé si alcanzan a ver. A ver, mira, aquí está este es el core del SP32, ¿sí lo alcanzan a ver? Mire, aquí está sin la tarjeta de desarrollo y aquí está con la tarjeta de desarrollo. Obviamente, esta de aquí consume menos energía. ¿Por qué? Porque esta tarjeta de desarrollo tiene otras cosas. Por ejemplo, tiene el FTDI, que puede que lo uses o puede que no. O sea, igual el módulo de desarrollo te da un pocotón de accesorios para que puedas usarlo, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, tiene para cargar, tiene un conector especial, obviamente no lo ven bien, pero tiene un conector especial que permite, por aquí lo tenía, que permite, este aquí es el que yo tengo. Ya miren, por ejemplo, ay, aquí está, otra vez. Por ejemplo, mira, este hardware tiene una parte, ustedes pueden ver la pantalla, tiene una parte que permite conectar baterías de lipo, ¿sí? Y aquí tiene la electrónica que te permite hacer la carga. Cuando estás conectado al USB de tu computador, está cargando una batería, por ejemplo. Y cuando tú desconectas el USB, entra a funcionar la batería del LiPo y el módulo está conectado a la batería y está siendo usado, digámoslo así, ¿no? Adicional a ello, aquí hay un chip FTDI que te permite que te permite conectarte a la computadora. Tiene inclusive algunos LEDs, indicadores y todo eso, ¿no? Pero si tú te fijas, este es el core. El core es esto de aquí y este core tiene un sistema, un procesador Tensilica dual core, tiene la parte Wi-Fi aquí, tiene la parte Bluetooth, tiene el microcontrolador, tiene la parte ADC, inclusive tiene DSA, Digital to Analogic Converter. Tiene un pocotón de cosas. Deja ver si los encuentro por acá para mostrarte rápidamente. O sea, estoy poniendo como ejemplo el SP32. No te estoy diciendo que uses el SP32 en todo lo que hagas. Por ejemplo, mira, aquí está el resumen. Tiene, tiene tres puertos UART de comunicación serial, tiene tres puertos SPI, tiene 2 y 2E, tiene 12 entradas analógicas, tiene dos entradas de audio y 2S, tiene dos Digital to Analogic Converter, tiene salidas PWM, ¿sí? Y me parece que inclusive el DSA es de 14 bits de resolución o de 16 bits de resolución. Entonces, lo que te estoy diciendo es que cuando tú ya buscas integrar todo esto en un producto o en algún desarrollo que sea eficiente en términos de consumo de energía,
tú obviamente quizás no uses todo lo que está aquí, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es buena idea más bien irnos por el core, por el módulo como tal, y es integrarlo en un desarrollo, ¿ya? Que me toque agregarle un regulador de voltaje, lo tengo que hacer, ¿sí? Pero este mismo regulador de voltaje puede alimentar a este ESP32 y podría también alimentar al microcontrolador que estemos usando, si es que se necesitase, ¿no? Entonces es diferente cuando tú integras ya los cores o los procesadores como tal versus integrar módulos de desarrollo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo un poco el día de hoy, vamos a ir viendo las diferencias de esas dos aristas, pero primero voy a mencionarte o voy a hacer como que una pequeña revisión de qué se trata de diseño, qué es el diseño de hardware básicamente. No voy a profundizar mucho, a menos que ustedes pregunten. Si ustedes preguntan, pues ahí entraré a más detalles, caso contrario voy de largo, ¿ya? Entonces, regresando al tema de este subcapítulo, lo que vamos a revisar hoy es estrategias de hardware y obviamente también hay en la parte de software, en la parte de soft, que también se puede hacer. Eso ya estamos hablando de FPGAs, ya lo vamos a mencionar más tarde, para reducir consumo de energía, ¿no? Entonces, primero hay que ir a mencionar un poco qué es la manufactura electrónica, ¿no? Entonces, en términos de manufactura, esto tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso que empieza desde la investigación y desarrollo e innovación. Sí, cuando tú ya tratas de hacer un diseño en hardware, tienes que importar partes y piezas, componentes, conectores, elementos, ¿no? E inclusive case, ¿ok? Tienes que también pensar en dónde vas a manufacturar la placa de tu printer circuit board o tu tarjeta de circuito impreso, dónde la vas a mandar a producir. Ahí quería comentarles un detalle, por ejemplo, el CTI en Sport es la que nos está manufacturando nosotros las placas del curso de prototipado. Entonces ahí tienen maquinaria basada en máquinas CNC que por medio de un drill van generando las pistas. Sin embargo, también aquí en Ecuador existen otras empresas. De hecho, también está, por aquí tenía una, por ejemplo, se llama SM Electronics. Ellos inclusive nos dieron una charla de cómo ellos producen tarjetas de circuitos impresos para Ecuador y nos comentaron un poquito su experiencia. Ya les voy a pasar la charla para que la puedan ver. Por aquí andaba. Entonces aquí en Ecuador también se produce tarjetas de circuito impreso. Seguramente alguno de ustedes conocerá la ferroviaria, pero bueno, también hay en Cuenca y en otras partes de aquí de Ecuador empresas serias que hacen diseños con laminado, bueno, de calidad, de color verde, con anti-solder y todo, ¿no? En todo caso, ese detalle se los pongo aquí en caso de que tú quieras ahondar un poco más en eso. Y bueno, hay opciones, ¿no? Eso sí, si lo conocen a buena hora, si no, pues ahí también les paso un poquito de información. Ok, se está demorando en enviarse. Ahí está. Bien. Entonces, nuevamente, el proceso de manufactura, o sea, quién te va a producir la placa, tienes que tenerlo visto, ¿no? Cuando ya vas a hacer una manufactura de algún producto electrónico, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Luego de eso, pues tienes también que considerar el hecho de la integración o ensamble. El ensamble tiene mucho que ver con el aspecto técnico de montar los componentes en la placa, ¿no? Por ejemplo, tú cuando tienes tu placa de circuito impreso, ¿verdad? A esta placa tú tienes que coger y montarle los componentes cuando ya está lista, ¿no? Entonces, ese es el proceso de ensamble. Existen algunos procesos que son a mano, en los cuales ya tienes que estar hablando, bueno, o se habla con alguien, alguien que sea experto de manera artesanal o tenga práctica en la parte de montaje de componentes. Mayormente, si ya se trata de una producción de volumen alto, se busca a personas que hagan montaje de forma manual, pero de componentes through hole o los componentes grandes. Mientras que los componentes de montaje superficial se lo hace a través de maquinaria pick and place. Entonces, las máquinas pick and place, yo tengo una, pero está desarmada ahorita, son las siguientes. Son estas de aquí. Esta es una máquina pick and place
que coge los elementos de una base, o sea, aquí viene una parte de, por medio de, aquí están los elementos en rollos, en cintas con rollos, ¿no? Y lo que hace este cabezal de aquí es coger cada componente y ponerlo sobre la placa, ¿ya? ¿Cómo se fija sobre la placa? Pues la placa tiene que estar por medio, tiene que tener ya estaño líquido, ¿no? El estaño líquido también lo puedes conseguir. Y cuando pones la pieza ahí, el estaño hace que se retenga o se pegue ahí momentáneamente el componente. Y luego, ya que la máquina Pick and Place monta todos los elementos, tú por medio de calor o algún horno, haces que el estaño líquido pase a ser sólido, ¿no? O sea, al momento que tú lo calientas se hace líquido, porque primero es pastoso, se hace líquido y luego ya se hace sólido cuando se enfría. Entonces, ese es un proceso automático de montaje de componentes en el proceso de ensamble, ¿no? Entonces, aquí Profe, hay ¿cuál dos. es el costo de estas máquinas? Esta máquina, por ejemplo, me costó a mí 8.000 en aquel entonces, pero actualmente ya están, creo que costando unos 2.500. O sea, precio afuera, pero aquí no sé cuánto estaría ya puesto en Ecuador. Pero sí, o sea, esta es una opción bastante buena para ya montaje automático de componentes. Es muy súper interesante. Les puedo pasar el manual para que lo lean si quieren y lo busquen. Esta es la que yo tengo, por ejemplo. Pueden buscarlo si es que les interesa, ¿ya? Pero obviamente esa inversión es justificada cuando tienes un volumen alto de producción de circuitos impresos. Caso contrario, no se recomienda hacer una inversión de ese tipo. ¿Ya? Ahí está el manual. Ok, entonces una vez que ya está visto el tema del ensamble de los componentes, ya tiene la placa terminada. Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de, un amigo tengo trabajando en el sector de calidad en LG, en la parte de manufactura de placas aquí en Durán. Ellos tienen una planta ensambladora de los mainboards que van en los televisores. Y, por ejemplo, ahí el tema de las pruebas, una vez que ya la placa electrónica está todita montada, cogen una muestra aleatoria bueno, no, cogen todas las tarjetas y las ponen sobre un tester, que es como una base mecánica que tiene unos espadines de contacto. Entonces, esa placa que diseñan tienen ya unos puntos de contacto que cuando tú los montas sobre esa estructura metálica, esas conexiones energizan la mainboard y también está conectada a ciertas salidas de video, de audio. Entonces lo que hacen es probar en un instante, son apenas que 10 segundos que se prueban todos los parámetros de la mainboard, si es que está correctamente soldado todo, y luego se sigue en el proceso de ensamble, ¿no? Y me refiero al proceso de ensamble de montarlo ya sobre el televisor y todo eso. Entonces, el tema de las pruebas, si ya es una cadena de producción, ahí existen procesos automáticos, inclusive usando cámaras, y otras inclusive usan imágenes térmicas para analizar si es que los componentes están bien soldados, ¿no? Pero bueno, y si ya se trata de una persona en proceso artesanal, lo que se suele hacer es coger y medir continuidad de elementos, hacer una inspección rápida de la soldadura, que no exista suelda fría, que estén bien sujetos, tengan una sujeción mecánica buena a aquellos elementos que son muy grandes, como reguladores de voltaje o elementos de amplificación que tengan quizás un disipador de temperatura con aluminio, ¿no? Y bueno, y eso, básicamente. Y finalmente, pues ya está la parte de mercadeo y venta del producto, ¿ya? Entonces, en este momento lo que vamos, o sea, lo que te estoy mencionando ahora son los pasos que uno hace para producir generar un producto basado en hardware y luego distribuirlo, son todos los pasos que se hacen. Sin embargo, si tú estás haciendo algún prototipo, algún desarrollo, tú estás de pronto entusiasmado con el tema de sistemas embebidos y quieres de pronto hacer algún mini proyecto, algún prototipo, entonces bueno, la parte de investigación y desarrollo es la que estás haciendo actualmente con ayuda de las clases. Luego ya te tocará investigar un poquito si es que ya quieres hacerlo en un hardware, qué componentes puedes usar. Por ejemplo, ahí alguien mencionaba el SP32, es una muy buena opción. Entonces, por ejemplo, de ti, lo que puedes hacer luego es empezar a hacer una especie de diseño de una placa que pueda contener al SP32 y ver qué elementos necesitas para tu desarrollo. Finalmente, ir pensando en dónde puedes manufacturar esto de aquí, ¿ok?
Y luego pues te tocará a mano, si es que, o si no, también hay empresas que te hacen el proceso de ensamblaje. Por ejemplo, los de Cuenca te cobran también por el montaje de componentes. Claro que te cobran un poquito alto, pero te lo pueden hacer, ¿no? Pero te cuento en confianza que realmente ellos tienen a una persona que es el que hace eso. Entonces, si tú puedes hacerlo, pues te ahorras esa inversión. Luego te va a tocar hacer las pruebas, porque ellos no te van a hacer las pruebas, sino tú mismo las haces de funcionamiento y finalmente puedes ya hacer ya estaría tu prototipo listo, ¿no? Entonces lo que voy a enfatizar ahorita es el proceso de diseño que tiene mucho que ver con la parte de importación y fabricación e integración. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú ya tienes claro qué vas a usar, entonces ahí ya puedes empezar a hacer el diseño e importar los componentes y luego hacer el ensamble. Si es que tú todavía no tienes claro qué vas a usar, no te puedo decir ya empieza a hacer la placa. ¿Por qué? Porque la placa va a depender de los componentes que vas a usar, ¿ya? Ahora bien, y obviamente con un enfoque a reducir consumo de energía, que es lo que ahora. Pero más adelante también les voy a mencionar que existen otros métodos en los cuales, a pesar de que tú ya tengas hecho todo en hardware, puedas aún más aumentar hardware sin comprometer el consumo de energía. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino, sin embargo, ahí haremos mención a otro tipo de tecnología llamada FPGA. Entonces, cuando tú ya vas a hacer un diseño, digamos que tú ya tienes claro qué elementos vas a usar, siempre tienes que enfocar que tu diseño basado en hardware tenga o sea, todo sea en bloques y tenga una componente de alimentación, ¿no? Muchas veces he visto personas que hacen diseños, pero se olvidan de darle prioridad al tema de la alimentación. Una vez me pasó inclusive a mí con un diseño que les iba a mostrar más adelante, creo que era con este de aquí, por ejemplo. Cuando se hizo esta fue ya la versión 2. Cuando se hizo la primera versión de esta tarjeta, esto tenía un SIN 48 creo que era. Este SIN, creo que era SIN 48. No, 9 algo era, SIN SM en 48. A ver, a ver, a ver. Este era el SIN. Ya es el SIN 8, había el SIN 800, creo que este era 808. 808. 908. No, era el 8000 ya. SIN 8000, bueno, algo así era el módulo. Entonces, este módulo, SINCON, claro, SINCON es el fabricante. Cuando tú tienes algún desarrollo que involucre el uso de conexión GSM o conectarte a la red celular, por lo general se recomienda usar módulos de desarrollo. Hay unos de Libelium, pero por lo general yo he usado los de SINCON hace un buen tiempo. Seguramente ahora tiene módulos más interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SIM 800 es un módulo que tiene conectividad GSM, pero el problema es que este módulo de aquí consume hasta 2 amperios. O sea, y eso me di cuenta con pruebas, de que en el momento que está buscando conectarse con la antena del área donde tú estás, es donde consume más energía. ¿Por qué? Porque él tiene que avisarle a la antena que hay un módulo o un equipo celular aquí en su área. Entonces ahí es cuando consume más energía, cuando trata de enlazarse, y una vez que la antena ya te escucha, como tiene un array de antenas, ya enfoca su haz hacia ti y ya baja el consumo del módulo. Pero en el proceso inicial de que este equipo consume más energía, llegaba a consumir hasta 2 amperios. Y lamentablemente en el diseño inicial solo teníamos un regulador de voltaje. Me acuerdo que inclusive habíamos pensado usar el 7805, que máximo tiene un fan out, o sea, una corriente de entrega máxima de 1 amperio. Entonces, si solo este equipo de aquí consume máximo 2 amperios en el momento de establecer la comunicación con la antena de la estación o de la base donde tú estás, ya no funcionaba el resto. O sea, el resto de cosas ya lamentablemente no podía funcionar bien.
¿Y a qué conlleva eso? ¿A qué conlleva cuando tú tienes una fuente que no entrega la cantidad de corriente que tú requieres? Pues resulta que el voltaje se cae y habían picos, caídas de picos de voltaje que hacían que todo se reinicie cada rato y el módulo nunca funcionó bien. Entonces, en la versión 2, que fue esta de aquí, ya incluimos el uso de reguladores de voltaje con fuente conmutada que entregan máximo hasta 4 amperios. 4 amperios de salida. ¿Ok? Inclusive usábamos dos, o sea, uno de 2 amperios y uno de 4. Y el de 4 amperios era específicamente para el SIMCOM y el de 2 amperios era para el resto de elementos, que incluían la Raspberry Pi o BeagleBone que está acá, otros microcontroladores y módulos de conectividad o periféricos, inclusive el XBee, ¿ya? Entonces, cuando tú haces tu diseño, tienes que tener en cuenta cuánto consume cada elemento, ¿no? Entonces, por eso es que voy a regresar nuevamente al bloque que está más arriba, ¿sí? Siempre es importantísimo eso de ahí. Y por eso que, bueno, en sus proyectos, aquellos que están conmigo, por lo menos en el laboratorio, yo sí soy muy enfático en el tema del consumo, que, bueno, inclusive hay en internet ya datos, o sea, no necesitas, y sé que estamos simulando las cosas, así que tú puedes buscarte algún datasheet y poner esa información en tu informe, ¿no? Sin embargo, ya cuando uno trata de hacer algún tipo de diseño, nuevamente es muy importante el tema de la alimentación, y la alimentación va de la mano con los componentes que vas a usar. Una vez que tú ya conoces cuáles son los elementos que vas a usar y que sabes cuánto consumen, por ejemplo, digamos que el procesador consume unos 500 miliamperios, o, ¿sí? Unos 500 miliamperios, digamos que la parte de interfaz podría consumir unos 250 miliamperios, y digamos que si estás usando módulos de comunicación LoRa o XBee, estos tranquilamente pueden ir desde unos 750 miliamperios hasta 2500 miliamperios, dependiendo del equipo que estés usando. Algunos módulos como los SYNC 900 o SYNC 900 creo que era. SYNC 900 o los 800 llegan a consumir hasta 2 algo amperios. Y una vez que tú ya tienes claro las dimensiones del consumo de energía de todos esos elementos, todos esos bloques, tú ya eres capaz de tomar la decisión de a cuánto tienes que mencionar a la fuente de alimentación. Y por como estamos viendo ahorita, en este caso, si estamos hablando de 750 miliamperios con los XBee Pro, por ejemplo, XBee Pro, podemos hablar de unos 1.5, ¿sí? Claro, 1.5 amperios, más o menos. 1.5 amperios de la fuente de alimentación como mínimo sería, o sea, tranquilamente se lo puede dimensionar hasta 2 amperios. Como ustedes saben, la fuente de alimentación, si entrega más de la corriente que tú necesitas, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la fuente no es que te entrega de golpe los 2 amperios, sino que te entrega, o sea, los 2 amperios significa que hasta esa corriente te puede entregar la fuente si es que tú lo necesitas. Pero es diferente al voltaje. El voltaje, si yo te digo que te voy a entregar 10 voltios y tú necesitas 5, se quema el módulo que recibe más del voltaje que necesita. ¿Sí me explico? En cuanto a corriente, no. En cuanto a corriente es diferente. La corriente puede ser hasta de 10 amperios. Obviamente eso ya eleva el costo del diseño. Pero puede tener más corriente de la que necesita porque los módulos simplemente cogen la cantidad de corriente que ellos demandan nada más. ¿Ok? ¿Existe alguna inquietud o está bastante claro hasta ahí? Entonces, Sí, hasta profe, que yo pregunto. soy ingeniero. O sea, digamos que tenemos un nano que se opera a 3 voltios, 3.3 voltios, ¿no? Así es. Y entonces, mi fuente, entonces me tengo que fijar también en el voltaje o la corriente. Aquí estamos hablando sobre la corriente. Ahí me confundí. Exacto, verás, ese tema que acabas de mencionar es súper importante. Muchas veces nosotros nos olvidamos de ese tema. Solo estoy hablando de la corriente. Ahora el voltaje, digamos que tu procesador trabaja a 3.3 voltios, ¿ya? Digamos que el módulo de comunicación trabaja a 5 voltios y digamos que los periféricos trabajan a 1.8 voltios. Sí, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el regulador de voltaje debe ser uno que entregue. O sea, por ejemplo, buscas el que tenga más voltaje y este es el de aquí, el de 5. Entonces, este regulador de aquí debe botar 5 voltios como salida, ¿ya? Luego de eso, puedes también coger y poner otro que entregue 3.3 voltios, ¿ya? Por ejemplo, para el de acá,
Pero ahí, por ejemplo, ya sería, claro, uno de 3.3 voltios a 1 amperio de entrada, de salida. El de acá sería a 5 voltios con 1 amperio. Tranquilamente puedes alimentar a este módulo de comunicación. Y también deberías tener otro acá que entregue 1.8 a 0.5 amperios, por ejemplo. Ese es un método, ¿no? Una forma. Otra forma de hacer esto es que, bueno, también es que a veces el tema de las fuentes conmutadas es un poquito caro. Entonces, una forma que puedes hacer esto es que cada fuente independiente sea conmutada y entregue un poquito más de la corriente que requieres. El otro método es este de acá. Pones un regulador de fuente conmutada que entregue máximo 2 amperios a la salida y buscas aquel elemento que consume más voltaje, que puede ser el de 5. Ya, entonces pones 5 a 2 amperios, habíamos hablado, y este ya alimenta la carga de 5 voltios. Y a la salida de esto puedes colocar ya un regulador como el 7803, que es un regulador 03, que es un regulador de 3.3 voltios, pero que entrega máximo 1 amperio. Pero no pasa nada porque la carga no te va a consumir 1 amperio según lo que estamos viendo, sino máximo 500 miliamperios. Entonces ahí tienes a la salida 3.3 a 1 amperio, ¿ya? Y por ejemplo, si necesitamos otro periférico, podemos poner otro módulo acá que consuma, así, bueno, que genere más o menos unos 1.8 voltios a 1 amperio podría ser. Bueno, yo creo que sí también puedes poner 0.5 amperios. Ya, pero si este de aquí consume, sí, ahí estaríamos bien, porque este de aquí consume 500 miliamperios, 0.5 amperios, tienes 1 amperio acá y 0.5. En caso de que requeramos alimentar más cargas, tocará subir la corriente que entrega esta fuente, que es la que está alimentando a todo el mundo. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, solo una consulta extra. Yo tengo que sobredimensionar la corriente, pero nunca el voltaje, porque aquí veo que estamos estimando como mínimo 2 amperios, ¿no? Exacto, pero, o sea, si es que tú vas a energizar esto a un módulo de 5 voltios, está bien 5 voltios. Pero este regulador de voltaje que está aquí requiere más del voltaje que va a entregar a su salida. Si es que tú no vas a hacer esto y más bien digamos que tú vas a conectar aquí otro 7805, ahí sí tienes que exceder un poquito más el voltaje para que el regulador pueda regular los 5 voltios. ¿Ya? Pero si va directo a tu carga no pasa nada. Ya, ahora verás, esa es la primera parte del problema. El siguiente problema es el siguiente. Si yo tengo un procesador que trabaja a 3.3 y deseo comunicarme con un módulo XB que digamos está configurado a 5 voltios, ¿cómo le hago? Entonces ahí vienen los shift level, ¿no? Los shift level son bloques basados, bueno, también puedes hacerlo a punta de transistores, sí, con transistores también se puede hacer el tema de la conversión de niveles de voltaje, es decir, cuando aquí yo recibo un estímulo de 3.3 voltios como señal alta, acá yo debo generar 5 voltios, ¿no? Eso es de ida y de regreso lo mismo, ¿no? De regreso es igual. Debo darle aquí 5 voltios como estímulo y acá como salida recibo los 3.3. Entonces estos shift level son convertidores de niveles de voltaje. Pero hay que tener muy en cuenta de que estos convertidores de niveles de voltaje tienen que ser de alta velocidad. Es decir, yo no puedo aquí usar simplemente un 2N3904, sino que tiene que ser un poquito de conmutación rápida. Porque ha habido casos que todo está correcto, pero el shift level trabaja, o sea, tiene un fan out un poquito lento y no permite la comunicación entre módulos de diferente voltaje en el tiempo correcto. No me refiero al tiempo, sino más bien a los datos, porque si yo envío un tren de pulso súper rápido y el modulito se demora un poquito más en conmutar, puede que él me esté enviando algo como esto, si ves, y está perdiendo datos. O sea, no conmuta tan rápido como quiero, sino que conmuta como con una escalera, ¿sí me explico? O sea, genera ¿cómo se llama esto? Una pendiente. Y esta pendiente se refleja porque tú haces un zoom y es un poquito lento, ¿ok?
Entonces, siempre tener en cuenta eso, por favor. Cuando trabajas con bloques de diferentes niveles de voltaje, tiene que haber los shift level que permita comunicar o hacer la conversión de niveles de voltaje, ¿no? 5 voltios pasarlo a 3.3 y viceversa. 3.3 pasarlo a 5, 0 siempre va a ser 0, pero los niveles de voltaje altos son los que también se conmutan en esa parte, ¿ya? ¿Está claro? Pero miren, todo esto es posible siempre y cuando tú tienes la precaución de generar un diagrama de bloques de componentes. Algunas veces la separación, eso vamos a verlo más adelante, más adelante. Muchas veces, bueno, existe la normativa IPC, que es la que establece los estándares bajo diseños de PCBs, sugiere de que uno tenga que hacer ese pequeño diagrama de bloques separados por fuentes de alimentación, por los componentes analógicos y por los componentes digitales. Y a su vez, aquellos que son los componentes digitales, separarlos por bloques de baja frecuencia, de mediana frecuencia y de alta frecuencia. Y siempre los bloques de más alta frecuencia sean aquellos que estén más próximos a los conectores. A los conectores. ¿Por qué? Porque si tú el conector lo pones por acá, significa que esta parte de alta frecuencia va a tener que tirar una línea hasta por acá y las señales de alta frecuencia pueden producir ruido electromagnético. ¿Ok? Por otro lado, si ya estás hablando o vas a trabajar con circuitos de potencia, más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Es importante siempre hacer el tema del desacople, ¿no? Del desacople, inclusive algunos diseños o algunos capítulos de la normativa sugiere de que exista un aislamiento en placa. O sea, inclusive algunas PCBs tienen un hueco aquí, perforaciones que tratan de evitar que exista una pequeña interferencia entre la parte analógica con la parte de potencia. Y otros también, la normativa también sugiere usar elementos de acoplamiento óptico como los optoacopladores o los MOC 3010, por ejemplo, ¿no? Entonces, elementos de acoplamiento óptico para ser usado como interfaz y evitar que el ruido distorsione el funcionamiento de los elementos analógicos o digitales como tal, ¿ya? Pero ya vamos a ello. Antes de continuar, ya una vez que tú ya tienes el diagrama de bloques, y si no hay preguntas, continúo. Si no, si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Profe, ¿usted va a dar un caso, o sea, un ejemplo de como un prototipo ideal, por ejemplo? O sea, algo como que va a explicar cómo fue su proceso de creación, tal vez. Tal vez eso ayude bastante. Por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer un carrito a control remoto. Tal vez eso, ¿cómo usted haría el diseño ahí? Ya, lo que voy a hacer como ejemplo es el que estamos haciendo en prototipado, que es, bueno, este fue un ejemplo, ya les puedo comentar también un poco. Este de aquí, ese sí les voy a contar, ¿ya? De hecho. Bien, estoy viéndolo ahora. El lío. Entonces, bueno, vamos un poquito a mencionar ahora cuáles son los requerimientos que tú tienes que tener en cuenta. Siempre, bueno, existen requerimientos técnicos y también requerimientos no técnicos, ¿no? Requerimientos técnicos pueden ser, por ejemplo, que necesito que el módulo se comunique con tal periférico de comunicación, que requiera, que tenga reconocimiento facial, que como tú decías, controle de forma inalámbrica algún carro, cosas así, ¿no? Sin embargo, también uno tiene que considerar en el momento del diseño requerimientos no técnicos. Por ejemplo, qué tipo de pulsadores, cuántos LEDs, un microcontrolador de tantos pines, ¿okay? Programación de tags. Ah, perdón, estos son los requerimientos técnicos. Ya, sí. Um, sí, ya. Y también los no técnicos que pueden ser que requiera un mantenimiento cada cierto tiempo, que sea de manufactura local, que sea fácil de probar o programar, inclusive configurar. Entiendo que muchas personas aquí en Ecuador están desarrollando con SP32, ya dado que te permite tener una conexión inalámbrica y sobre ellos cargar programación inclusive. Ok,
y pues entregar documentación de diseño también puede ser, ¿no? Con respecto a los requerimientos técnicos, también puede ser de que el diseño de la placa tenga tales dimensiones, ¿ok? Que cumpla ciertas medidas para poder ser puesta sobre algún tipo de case, que tenga como programación JTAG o que también tenga bootloader, por ejemplo, y tenga ciertos conectores. Son ciertos, hay que tener en cuenta todos esos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están hablando de que quizás tu proyecto de embebidos quieras hacerlo como una especie de producto, es importante que te pongas a pensar en que tu placa deba tener ciertos indicadores para que aquel que esté usando pueda saber cómo conectarlo o qué indica algún LED. Muchas veces las personas de diseño, dado que conocen perfectamente la placa que están haciendo, se olvidan de poner información sobre la PCB. Entonces es importante también tener ese tipo de precauciones al momento de diseñar. ¿Okay? También, por ejemplo, si tú estás pensando usar quizás algún sensor, es importante que te preguntes, a ver, ¿ese sensor lo puedo conseguir aquí de forma local? O en su defecto, si no encuentro el sensor que yo deseo, puedo buscar otro, pero este otro quizás tenga otro tipo de conexión al microcontrolador. Qué sé yo, digamos que tú estás pensando usar el FC28 y no lo encuentras, digamos que se acabó, ¿ya? Y encuentras otro que quizás tenga I2C como comunicación. Entonces ya cambia, porque el de acá es analógico, ¿no? El de acá es analógico y acá cambia de puerto. Entonces siempre es importante que tú tengas la precaución de incluir en tus requerimientos los protocolos de comunicación que va a tener tu desarrollo. ¿Ya? Ok. Cuando uno va a manufacturar las placas, eso ya es en temas de diseño. Ya cuando tú ya superaste toda esta fase de diseño y ya tienes tu PCB, aunque ya la vamos a ver cómo hacer ciertos diseños de pistas y todo eso, de manera rápida nada más. Es importante también saber cómo quisieses que esté la placa, ¿no? La placa tiene algunos detalles. Por ejemplo, esta plaquita aquí tiene anti-solder, ¿ya? Esta plaquita es doble cara. Esta plaquita es de fibra de vidrio, por ejemplo. Esta plaquita, ¿qué más era? Tiene los vías, que son drills con metalizado, que permite que las pistas del top layer con el bottom layer tengan una conexión a través del hueco que hizo el drill, el taladro, ¿no? Bueno, todos estos detalles que te estoy mencionando ahora, tú tienes que tenerlos claros cuando vas a mandar a hacer tu placa, porque el fabricante te pregunta todo eso. Si tú no le dices nada al fabricante, él no tiene cómo saber con qué calidad o con qué características te va a desarrollar tu placa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciertas características incluyen terminales metalizados, por ejemplo, también con recubrimiento. Por ejemplo, hay algunos que te dan placas sin recubrimiento metalizado, y eso es una pena porque luego esa placa, si tienes mucho tiempo guardado, se sulfatan los terminales y no puedes soldar, ¿no? El número de capas también es parte del requerimiento que tienes que tener en cuenta. Entiendo inclusive que aquí en Ecuador existen empresas que te hacen manufactura de placas de hasta 16 capas. Imagínate, 16 capas, pero siempre el fabricante y todo eso se lo menciona en esta charla que les pasé el enlace a ustedes del ingeniero Raúl. Ve, aquí también hay PCBWay. Aquí el ingeniero Raúl Pesantes, que es el CEO ¿cómo es? De SM Electronics. Chévere, gracias por el dato, ya lo voy a leer. Él, por ejemplo, dice que muchos clientes a veces quieren de 10 capas, de 5 capas, pero si tú te pones a ver sus diseños, los diseños de las personas que están requiriendo muchas capas, te das cuenta que a lo sumo esa persona quizás no trabajó mucho en la parte de diseño y tranquilamente la podría bajar a 3 o hasta 4 capas. Entonces, el mensaje es este, o sea, siempre trata de ver que tu diseño sea lo más óptimo posible y, bueno, y si requieres capas extra, puedes hacerlo, pero eso eleva el costo del producto, ¿no? Pero bueno, hay esas posibilidades inclusive.
¿Ok? Otra característica también es el espesor del cobre. Muchas veces el espesor del cobre ni siquiera se lo considera, y eso es importante cuando estamos hablando de líneas que transmiten energía o potencia, por ejemplo, ¿no? Digamos que tú vas a conectar en la placa directamente a 110 para poder dimerizar alguna carga. Entonces esas pistas o esa placa que es de potencia quizás requiera tener un poquito más espesor, y eso se lo miden en onzas, por ejemplo, ¿no? También el material, por ejemplo, el material que está hecho de la placa, les dije que por ejemplo este de aquí es de fibra de vidrio. Por lo general las placas que son a base de fibra de vidrio tienen mejor tolerancia a altas temperaturas, tienen inclusive un poquito de flexibilidad. Aquellas que son de baquelita, ellas tranquilamente son propensas a romperse, y cuando se empiezan a exponerse a temperatura, cambian de coloración, mientras que las de fibra de vidrio, mira, lucen bastante bien. Eh, Eso, ok. También el tema del espesor del core, que es el elemento aislante, también puede ser analizado en los requerimientos. ¿Ya? Entonces, mira, de manera general, esta es tu placa y uno puede dar todos estos requerimientos. Puede decir, por ejemplo, que la placa venga o no con recubrimiento. El recubrimiento verde que ustedes ven aquí se le llama anti-solder, y el objetivo de eso es cubrir la pista en los lugares en los cuales no va a ir soldado nada. ¿Para qué? Para que cuando estén los componentes y si cae alguna basurita por ahí no haga ningún cortocircuito. Entonces, ese es el objetivo. Estoy buscando una plaquita por aquí. Tengo. Aquí hay una. Por ejemplo, esta es una placa que desarrollada. Eh, Esta es una placa que desarrollé y en su momento está con anti-solder. Aquí están todos los elementos ya soldados, y el objetivo del anti-solder que ustedes ven aquí es que si cae de pronto algún elemento, un poco de estaño, evitar algún tipo de cortocircuito, ¿no? Claro que cuando uno tiene una placa así, lo preferible es ponerle los espadines o ponerle algún case, pero es una protección adicional, ¿ya? Entonces tú puedes pedir eso. Uno puede pedir también el espaciado entre pistas y el power plane, que es todo este contorno. Por ejemplo, este aquí es una baquelita sin power plane. Ustedes ven solo la pista, mientras que la placa de acá tiene unos componentes de tonalidad más oscura, que es cobre. Y eso hace que esta placa pues tenga mejor disipación de temperatura y sea más fuerte, ¿ya? Entonces, todos esos detalles, mira, todos esos detalles uno tiene que tener en cuenta cuando hace el diseño de la placa, ¿ok? Sigamos. Está muy hablado esto. Ya, otra cosa también que uno tiene que considerar es el tema de los espadines, por ejemplo, perdón, el tema de los elementos, ¿no? Estos elementos pueden ser, como ustedes ven acá, through hole, ¿ok? Es decir, pueden tener patitas, pines que deban atravesar la placa, ¿sí? Entonces, esos que son through hole, por lo general se los suelda en un solo lado. Bueno, en un solo lado si es que tienes un drill metalizado, caso contrario te tocará soldar en ambas caras. Por ejemplo, las personas que producen acá o sea, tengo entendido que la ferroviaria también ya te hace con drill metalizado, pero si es que no lo haces con drill metalizado, muchas veces uno pone una pista en un lado y espera que el componente soldado ahí haga conexión entre el top layer y el bottom layer, y eso significa que el elemento soldado aquí debe estar soldado en ambos lados, ¿ya? Lo cual no ocurre con las PCBs que ya tienen drill metalizado. Por lo general, como les decía, también estos elementos que son through hole son aquellos que son soldados por personas a mano, mientras que los elementos de montaje superficial, como los que están acá, son mayormente o de preferencia puestos con máquinas pick and place, aunque también las puedes hacer a mano, inclusive, pero con un poquito de experiencia, quizás teniendo un poquito de una lupa o un microscopio digital para ver el posicionamiento adecuado de los componentes. Y también existen componentes que tienen una alta escala de pines, ¿no? Entonces, esto por lo general son las FPGAs, ya estamos hablando de microprocesadores, entonces ahí hay que tener más cuidado. Inclusive también hay pruebas con cámaras térmicas para visualizar si es que el soldado o la soldada de los elementos fue correcta o no.
O también la experiencia. Muchas personas, por ejemplo, las personas de la bahía, cuando te cambian algún chip en tu celular, ellos no tienen no son tan sofisticados en ese sentido, pero dada la experiencia que ellos tienen, pues son capaces de soldarte ahí ciertos microcontroladores, bueno, ciertos chips con una cantidad alta de pines, ¿no? Bien, esto ya lo habíamos conversado. Cuando tú ya tienes en claro todo esto de aquí, ¿no? Esto que está verde aquí representa la placa que tú vas a hacer. Siempre es importante dividir en bloques el tema del diseño. Puede ser un diseño top-bottom, en el cual tú empiezas a tener claro cómo va a ser tu diseño y luego empiezas a bajar y empiezas a realizar el esquemático de cada bloque, ¿no? Entonces, es un esquema top-bottom que es muy utilizado en temas de diseño de placas y es el que se sugiere, por ejemplo, en los cursos de prototipado que doy, ¿no? Entonces, nuevamente, el consejo o la tendencia es tener separado en bloques cómo quedan tus componentes. Por ejemplo, para los de embebidos, podría ser el tema de la fuente, una componente, otra puede ser la parte del sistema embebido, si es que vas a usar la placa de desarrollo completita, como un ejemplo que te voy a mostrar ya mismo, y luego agregar las interfaces de comunicación y de pronto periféricos también, ¿no? Esto también lo habíamos hablado, si estás trabajando con señales de potencia, es preferible o es necesario mencionar que se debe usar sistemas de acoplamiento óptico, ¿no? Bien, cuando tú llevas a hacer el ruteado de la pista, porque estas placas, cuando tú las mandas a hacer, tienes que hacer un diseño de las pistas, ¿no? Para hacer las pistas puedes usar varios software. Nosotros ya le habíamos enseñado a ustedes que con Proteus puedes hacer esta placa, ¿no? Lo cual es cierto, puedes hacerlo con Proteus, inclusive vimos cómo hacer el Power Plane y todo eso, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, asumiendo que estás trabajando con un software cualquiera para diseño de placas, ¿ok? Muchas veces cuando tú tienes que energizar algunos elementos, ¿sí? Existen bueno, algunas formas de hacerlo. Una forma es enviar en una capa, por ejemplo, en la parte top, la parte superior de la placa, conectar, por ejemplo, los terminales positivos y en la parte bottom, conectar los terminales negativos. Sin embargo, eso no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque la baquelita hace como un elemento, o sea, agrega impedancia a esas dos líneas y lo que estás haciendo es incrementando la impedancia entre ambos terminales de alimentación. Y eso por lo general se traduce a ruido y no es recomendable hacerlo. Otra forma de hacerlo es una distribución simétrica en la cual se busca que la impedancia sea constante entre los dos terminales. Es decir, aquí está BCC y GND también está en la parte inferior ruteada lo más cerca posible a la otra línea de alimentación. Esto es aceptable, pero no es lo ideal en todo caso. Lo ideal es hacer eso, pero empezar en un lado, ¿sí? O sea, no hacer como acá, que empieza y se bifurca. Si ves, aquí se divide entre dos líneas, en la parte top y en la parte bottom. Lo que se sugiere es hacer un recorrido cerrado, lo cual sí es ideal, ¿ok? Regresando al origen. O también el otro es empezar en un lado y ir conectando todos los elementos que se requieren alimentar, ¿ya? Entonces, como tú ves, en todos los casos ideales, vemos que la constante es mantener una impedancia baja, haciendo que la parte top y la parte bottom del ruteado tengan la menor distancia posible para mantener una impedancia constante entre esas líneas. ¿Ya? Eso en respecto a la parte de ruteado de pistas. ¿Ok? Bien, entonces una vez que tenemos clarísimo cómo se hace una placa, ¿no? O sea, y ahora sí vamos a ir a mencionar ejemplos. Entonces, ¿qué tal si tú tienes una Raspberry Pi, digamos? Tú sabes que esto está basado en una arquitectura de un procesador ARM y tú quieres usarlo. O sea, me parece súper bien, voy a usar la Raspberry para algún producto que quiero desarrollar, ¿no? Entonces tú puedes hacer algunas cosas. Por ejemplo, puedes integrar la placa en una PCB, en otra PCB, y lo que estarías haciendo se llama un diseño de hardware, pero en tipo Shield, ¿no? Entonces, siempre tienes que también, así mismo, con los conceptos antes vistos, debes siempre tratar de orientar a un diagrama de bloques.
Por ejemplo, el caso puntual que les voy a mostrar ahorita era de una estación meteorológica, en la cual en su momento no usábamos, bueno, sí, está aquí Raspberry Pi. Se usó Raspberry Pi y esa tarjeta pues ya tiene su propia interfaz y todo, ¿no? Entonces al momento que se lo consideró para el diseño de la placa que iba a contener a esta tarjeta de desarrollo, porque eso es, uno busca generar bloques del resto de componentes. Algunos de los componentes eran, por ejemplo, interfaces de conexión, ¿ok? Interfaces de conexión de propósito general, GPIOs básicamente, y la parte de alimentación como hemos visto al inicio. ¿Sí ves? Y adicional a ello la parte de interfaz de comunicaciones. ¿Sí ves? Entonces este es el diagrama de bloques usando los conceptos que te he mencionado, ¿no? Siempre trata de dividirlo en bloques, ¿no? En este caso estamos usando un sistema embebido, que es el que estamos poniendo como ejemplo en este caso, para que si tú quieras hacer algún prototipo que finalmente algún día lo quieras comercializar, tienes que empezar haciéndolo así, ¿ya? Y luego pues haces el tema del ruteado con las instrucciones que te he dado, analizas bien el tema de la fuente, si analizas todos los componentes que vas a requerir, por eso es importante el diagrama. Una vez que tú ya tienes claro el diagrama principal, en la parte top, empiezas a bajar la parte top bottom se llama el diseño, ¿no? Empiezas a bajar a cada bloque y haces el esquemático de cada parte, ¿no? Y una vez que tienes el esquemático de cada parte, luego los integras en una sola PCB y muchas veces los diseños top-bottom respetan la parte del diagrama de bloques, es decir, si aquí está la fuente de alimentación, tratamos de que ese bloque de fuente de alimentación esté en un bloque. La parte de procesamiento, en este caso que está a cargo de la Raspberry Pi, está en un bloque como tal, ¿no? O sea, no como bloque específico, sino en un mismo bloque, no todo. La parte de comunicaciones, por ejemplo, están en este bloque de aquí, ¿ya? Y los conectores de propósito general para expansión, pues están en esta parte, ¿no? Y algo que aquí faltaba de indicar es la parte de salidas por contacto seco, que también están ahí, y una interfaz visual de comunicación, de información, ¿no? Eso. Ok, entonces este es un diseño de hardware basado en Shield, ¿no? En el cual estamos diseñando un Shield que le da más accesorios o más conexiones al hardware principal, que en este caso es la Raspberry Pi. Como ustedes saben, por ejemplo, la Raspberry Pi, en su momento lo mencionamos, carece de bloques de conversión analógico-digital, pero no significa que yo no pueda a través de un diseño agregárselos, eso también se lo puede hacer. Que la Raspberry Pi no tiene quizás módulos RF, bueno, una interfaz RF sí tiene Wi-Fi, pero si quieres agregarle algún estándar diferente de comunicación inalámbrica, lo puedes hacer a través de algún módulo diferente. Que no tiene RC485, se le puede agregar una interfaz RC485 como tú ves, y de esa manera haces que tu sistema embebido tenga otras características, inclusive muchas, como en su momento lo mencionamos, existen empresas que hacen esto, ¿no? Empresas que te hacen el shield de la Raspberry Pi y le agrega otras interfaces de comunicaciones y generan productos, ¿no? Les había comentado el caso de Industrial Shield. Por ejemplo, Industrial Shield, miren, es una empresa que usando como core a la Raspberry Pi o al Arduino inclusive, le agregan interfaces de comunicaciones y eso hace que, bueno, ¿qué hacen ellos? Crear un nuevo producto a partir de uno un poco básico y darle una mayor complejidad para poder ser usado en otras aplicaciones, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Mira, aquí está PLC Raspberry Pi. Ok, entonces ¿qué te trato de transmitir con esto? De que la opción de incrementar las características de hardware es algo que otras empresas lo ven como un nicho y es una razón más para no, eh, para no quitarle interés al diseño de hardware y poder pues tener ahí un posible nicho de trabajo, ¿no? Es interesante esto porque a esta Raspberry Pi, mira, se le agregan interfaces y prácticamente han creado un PLC de código abierto. Mira, esas son las características que ellos venden. Por ejemplo, es un sistema multiproceso, ¿verdad? Está basado en un sistema de código abierto, sí.
tiene múltiples conectividades, ¿verdad? Porque la Raspberry Pi tiene Ethernet, tiene Bluetooth. Bueno, CAN bus ellos lo han agregado. RC485 también lo agregaron ellos. Pero el Ethernet de la Raspberry Pi, el Wi-Fi de la Raspberry Pi, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, tiene múltiples conexiones. Alta velocidad de procesamiento, por supuesto. Tiene un procesador ARM Cortex A72, A73 creo que es. Ya está. A ver un ratito. A70 y algo. 72. Sí, el A30, a ver, A70 y... Sí, es A72 de la Raspberry Pi 4. Sí, estaba confundido, pensaba que era el A73, es A72. A53, sin embargo, es de la Raspberry Pi 3. Ya. Entonces, como ustedes ven, este tema del diseño de hardware basado en sistemas embebidos es algo que ya algunas empresas lo están ya haciendo. Y es una razón más para la cual ver cómo el uso de un hardware de código abierto pueda ser usado en la industria, ¿no? De hecho, hay muchos estudiantes aquí de control, perdón, de automatización y control, así es que miren, aquí tienen otra opción más. Y lo interesante aquí es que puedes programar en Python, puedes programar en el lenguaje que tú quieras, y si quieres agregar algún hardware adicional a una interfaz, no requieres comprar la misma marca el módulo de conectividad Wi-Fi, como resulta ser en Siemens o ABB u otra marca muy famosa, sino que acá para prototipado, por supuesto, puedes coger y agregar un Arduino para agregarle la parte que tú quieras, o un SP32 o algún tipo de sensor que tú quieras, ¿no? Claro que a nivel de prototipo, si ya se trata de algo muy serio en una industria, preferiblemente se usan ya marcas más robustas que tienen pues más años en el mercado, ¿ya? Alguien creo que iba a preguntar, alguien activó el micrófono, Sí, que no lo quería cortar. ya dime qué pasó. Le quería preguntar es justamente eso, el último. ¿Existe patentes para componentes de hardware? Pregunto. O sea, por ejemplo, yo quiero vender, digamos, mi guante. Yo quiero vender el guante y yo estoy usando el MPU. Digamos que ese MPU tiene patente y yo no sabía. Y, o sea, está ahí cómo se procede o cómo se haría, más o menos. O sea, O primero sea, que nada, existe. Y si existe, ¿cómo uno lo haría ahí para el producto final, tal vez? ya, por ejemplo, patentar un diseño de hardware como una placa que tenga varios componentes, sí se puede, o sea, se puede patentar el producto como tal, con el producto como tal, o sea, qué hace el producto, y eso aquí en Ecuador sí se lo puede hacer. Pero esa patente, por ejemplo, depende del país donde pusiste la patente de protección. Es decir, si tú haces la patente aquí en Ecuador, de propiedad intelectual, solo en Ecuador estará protegido. Si otra persona en otro lado del mundo coge tu módulo y le hace ingeniería inversa y saca el esquemático, pueden comercializarlo sin ningún problema. Entonces, dicho eso, o sea, si tienes el dinero para pagar la propiedad intelectual, puedes hacerlo, puedes proteger tu diseño y tu producto, por supuesto. Pero ¿qué hacen muchas empresas? Por ejemplo, yo he visto que ellos, como tienen sus diseños aquí con circuitos integrados, lo que hacen es coger a los chips y lijarles la parte superior para que no se sepa qué componente es el que está ahí soldado. Esa es una forma. Otra forma es que le ponen resina. Entonces ahí aquel que vea tu placa no sabe qué componente está ahí adentro. O ni siquiera puede sacar las resistencias para medirlas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esas son algunas formas en las cuales algunas personas protegen sus diseños. ¿Sí? Y finalmente, otra forma de proteger más elegante las cosas es quizás trabajando en el tema de core con un hardware que sea configurable. Me refiero a las FPGAs. En las FPGAs, tú haces el diseño interno digital que va a ir ahí, lo puedes programar, o sea, está programado en VHDL, ¿no? Es el lenguaje de descripción de hardware, y esa descripción de hardware es difícil accederla, ¿sí? Y tú puedes protegerlo ahí lo que está dentro.
Lo que te trato de decir es que muchas veces la parte de la propiedad intelectual no es tan importante en la parte de hardware, pero sí más importante en lo que está programado o lo que va dentro del chip. Entonces, son formas como tú puedes ir viendo y protegiendo lo que estás haciendo, ¿ya? Entonces, quizás el hecho de que conectaste un chip con otros componentes, quizás tú mismo lo viste en internet, pero ¿qué es lo que tú hiciste o dónde estuvo tu aporte al diseño del producto en la parte algorítmica? Entonces, si puedes protegerlo, sí, simplemente coges y bloqueas el chip para que no pueda ser leído, o simplemente le borro la parte superior, ¿no? Entonces sí puedes protegerlo, ¿ya? Y en software, por ejemplo, nosotros usamos FreeRTOS y Ya, yo verás, creo que hay una licencia ahí. no, los microcontroladores tú puedes bloquearlos para lectura. Porque mira, si tú das una tarjeta ya con tu firmware ahí cargado, ¿qué es lo que puede hacer aquella persona que vea tu producto? Dice, bueno, yo te lo compro y yo cojo y le hago una ingeniería inversa, saco el esquemático, pero yo no tengo acceso a la programación, ¿sí o no? Claro. Entonces, yo lo que puedo hacer es coger y conectarme al microcontrolador y leer lo que tiene ahí, o sea, sacar el HX. Eso sí hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros cogemos y cargamos el HX en el micro? Pues puedes hacer lo contrario, puedes tú, teniendo un microcontrolador programado, leer el HX que está ahí cargado. Sí, eso es lo que suelen hacer a veces para hacer ingeniería inversa. Pero tú puedes bloquear al chip, puedes bloquearlo en el proceso de programación para que no sea leíble. O sea, tú lo programas y ya no puedes leer ese microcontrolador. ¿Ya? Pero eso se hace solo una vez, entiendo. O sea, tú cuando ya bloqueas el microcontrolador, tú ya no lo puedes reprogramar, ya queda bloqueado. Pero es una forma de protegerlo. Y aquella persona que quiera leer de un micro bloqueado, en Microchip se permite hacer eso, por ejemplo. Entonces, existen varios, en Internet ¿no? Hay varias técnicas que involucran usar niveles altos de voltaje, pero eso ya por lo general destruye el microcontrolador. Pero bueno, eso puede ser bloquear para lectura, lijarle la parte superior y tratar de que que tu aporte esté en la parte algorítmica es una opción también. ¿Ya? Y no puede pasar el caso contrario, o sea, yo estoy usando sin querer, o sea, no sin querer, yo estoy usando una librería, pero esta librería, digamos que tenía un README y yo no le paré bolas. O sea, sí me puedo llegar a meter en problemas. El Bueno, si caso es de contrario. código abierto, no. Por ejemplo, si estás trabajando con Arduino, es de código abierto, o sea, no tendrías problema. Pero, por ejemplo, si tú estás usando Microchip, entiendo que ellos son un poquito recelosos en el tema del uso de librerías, porque Microchip es propietario. Entonces ellos creo que sí tienen una cláusula inclusive en su software de desarrollo que si usas tales librerías para hacer algo, o sea, librerías desarrolladas por ellos, tienes que ponerle sus créditos o indicar o escribir para pedir permiso. No sé, algo así he escuchado. Recientemente estuvimos en un curso de capacitación de Microchip y nos indicaron eso, nos indicaron de que cuando tú usas librerías de Microchip, porque son desarrolladas por ellos, por la empresa, tienes que tener un poquito de cuidado. Por eso es que muchos desarrolladores de productos buscan más bien hardware libre. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de comunidad que desarrollan ciertas librerías con el objetivo de que la comunidad siga creciendo y tú tienes que responder con ciertas mejoras o ciertos bugs que tú has detectado. Pero bueno, son cosas así también que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Vacancísimo. Gracias, profe. Ya, chévere. Listo, entonces estamos, ya vimos la parte de diseño, ¿no? Entonces, cuando tú vas a usar la Raspberry Pi o algún otro hardware dentro de otra PCB, entonces lo que tú puedes hacer, estoy viendo la hora, es integrar el resto de componentes ahí, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se hizo en su momento. Pero este es el caso que les mencioné que estamos haciendo en desarrollo de prototipos electrónicos. Por ejemplo, acá no estamos usando, bueno, estamos usando un micro que es el Tensilica, que viene aquí adentro en este core,
pero usamos el ESP32 porque además de tener un microcontrolador potente, tiene Wi-Fi incluido, tiene Bluetooth incluido, tiene ADC, tiene SPI, tiene I2C, tiene UART, tiene DCA. Bueno, tiene un pocotón de cosas y son baratos, cuestan como $16 estos bloques, estos módulos, ¿no? ¿Cuánto te costó a ti o te lo regalaron de Me cumpleaños? compré una caja que valía, ¿cuánto era? $20. Ah, ya. Y eran 5. ¿Te llegaron 5? Es que venían en paquete. Oye, este man, compras por Ya, pues, saquillo. por si lo quemo. Pero es chévere porque puedes hacer una red de sensores. Bueno, miren, por ejemplo, esta placa de aquí, vamos a mandarla a producir al CTI, por ejemplo. Y una vez que ya esté testeada, mandaremos a producir a Cuenca, por ejemplo, para que ya esté con bien elegante, color verde, con la serigrafía. Serigrafía son estas letras blancas. Y bueno, por ejemplo, cuando tú haces un diseño, por ejemplo, este diseño de aquí tiene una fuente conmutada. ¿Sí? Esta fuente conmutada entrega hasta máximo 2 amperios. ¿Ok? Este diseño de aquí, por ejemplo, tiene triacs que permiten hacer una dimerización en cargas, ¿ya? Entonces los triacs son los elementos de fuerza que permiten dimerizar cargas, ¿ok? Perdón, este no es el triac. El triac es esto de acá. Este es el triac y este es el triac y aquí va la carga, ¿sí? Aquí va la carga 1 y acá va la carga 2. Son dos cargas, ¿ya? Aquí va, por ejemplo, el tema del ADCIN, que es voltaje de, perdón, ACIN, señal de corriente alterna de entrada. Y aquí está la parte de optoacoplamiento, ¿sí? De optoacopladores que permiten, por ejemplo, ¿quién genera la señal de control para el TRIAC? Es el micro que está aquí, ¿no? Entonces este micro genera señales TTL, ¿sí? Pero imagínate que esté en contacto directamente con la señal de corriente alterna, que es de 120 voltios. ¿Sí ves? Entonces, para evitar ese ruido que se produce si es que estamos usando elementos como transistores u otra cosa, se usa optocopladores. Y estos optocopladores, pues aquí internamente tienen un diodo emisor de luz infrarroja y acá tienen un fototransistor, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que por medio de señales ópticas, sin conexión, por señales ópticas nada más, indique en qué momento debo activar o desactivar la carga y de esa manera podemos controlar cargas de corriente alterna. ¿Ok? Adicional a ello, en todo diseño es importante que ustedes no limiten al módulo. Por ejemplo, perdón, el SP32 tiene un pocotón de salidas, ¿no? Y si nosotros decimos, no, sabes que yo solo requiero cuatro cables, entonces muchas veces algunos diseños yo he visto que no le agregan buses de expansión, ¿ya? Y ese es un error. ¿Por qué? Porque estás limitando a tu módulo, o no solamente a tu módulo, sino al diseño que tú estás haciendo para que no pueda ser usado para otra cosa, ¿ya? A menos que estés 100% seguro de que ese producto es el final del final del final, yo sugiero agregarle espadines como los de Arduino para que tú puedas usarlo para hacer pruebas adicionales o inclusive para sacar una versión siguiente. Si es que no lo vas a usar, simplemente quita los espadines y quedan ya esos agujeros ahí, ¿ya? Ok, eso. Ahora, ese fue el diseño versión 1. El diseño versión 2 que estamos planeando hacer con el estudiante de desarrollo de prototipos es incluir el ESP32, el core, que justamente ya les pasé dejando, para que ellos integren en su placa, en su PCB, y ya no agreguen el resto de componentes. ¿Con el ánimo de qué? De reducir el consumo de energía. ¿Por qué? Porque esta tarjeta de aquí tiene su propio regulador de voltaje y tiene cosas adicionales que no necesitamos. Entonces, cuando tú haces tu propio diseño personalizado, tienes la ventaja de quitar elementos redundantes que solo consumen energía, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer. Aquí les estoy pasando una guía de instalación del software que nosotros usamos en desarrollo de prototipos electrónicos que se llama Altium Circuit Maker, que es gratuito, no es licenciado. Así es que pueden acceder a este enlace, descargárselo, instalar si es que les interesa usar este software de diseño, ¿ya? Bien, también les había contado que existe otra forma de hacer diseño
Y en respuesta al compañero que mencionó un rato, también esta es otra forma de cómo proteger un diseño, y eso consiste en usar un chip configurable, ¿no? Esto de aquí ya lo habíamos hablado en su momento, que son las FPGAs, ¿ok? Estas arreglos lógicos configurables permiten agregar elementos de hardware y no solamente eso, sino que estos bloques que están aquí internamente se ejecutan de forma concurrente, ¿no? Perdón. Entonces, si tú haces algún diseño de hardware basado en FPGAs, digamos que esto yo le pongo una FPGA por aquí, yo podría en este chip agregarle bloques, por ejemplo, de filtrado digital, podría agregarle bloques de procesamiento, podría agregar un bloque basado en microcontrolador. ¿Por qué? Porque el de aquí es un hard processor, ¿sí? ¿Qué es un hard processor? Es un procesador fijo, que tengo que usarlo y ya. Pero cuando tú usas una FPGA en un diseño digital, tú tienes la posibilidad de agregar microprocesadores adentro y hacer una estructura multiprocesor dentro del mismo chip. ¿Sí ven? Entonces lo que tú estás haciendo es lo mismo que si yo acá agregase un SP32 en placa y otro SP32 en placa y otro SP32 en placa. Pero acá dentro de un chip puedo agregar múltiples procesadores. ¿Ya? Entonces, el tema del uso de la FPGAs también tiene bastante acogida con el tema de la propiedad intelectual. De hecho, muchos desarrolladores en FPGAs desarrollan cores de propiedad intelectual, ¿sí? Esos cores de propiedad intelectual son bloques en VHDL que tú tienes tu código y tú luego lo generas como un bloque de propiedad intelectual y aquel que te lea ese código solo lo va a ver así, mira, como una caja negra que tiene entradas y que tiene salida y no sabe qué tiene adentro, ¿ya? Entonces, las FPGA tienen esas características que son también bastante llamativas. ¿Por qué? Porque dentro del mismo chip puedes agregar hardware y luego puedes bloquearlo y protegerlo, ¿ya? ¿Ok? Si tú quieres agregar procesadores dentro de una FPGA, existe el soft processor, que es un procesador basado en software, NIOS 2, configurable, por supuesto, ¿no? Es un procesador basado en una arquitectura ARM, como los que hemos usado, y también puedes programarlo en C sin ningún problema. Este tipo de arquitecturas se las conoce como soft o flexibles, mientras que las arquitecturas basadas en hard processor son fijas y no tienen flexibilidad, en el sentido de que, por ejemplo, el procesador o ARM o ABR, por ejemplo, de los micros, es un procesador que ya tú no puedes agregarle ni más memoria en RAM y ni más memoria en flash, ni puedes agregarle más CPUs, ¿verdad? Sin embargo, dentro de una FPGA, tú tranquilamente puedes agregar un procesador, puedes agregar otro procesador, puedes agregar memoria, inclusive adicional, dentro de un mismo chip. Y esa flexibilidad, obviamente, se va a repercutir en la parte del performance. Significa que aquellas arquitecturas basadas en hard processor son mucho más eficientes en términos de ejecución que aquellos que sean soft. Sin embargo, eso no significa que aquí yo no pueda agregar procesos en paralelo y mejorar el rendimiento en tiempo, ¿ya? Esas son cosas diferentes. Entonces, este tipo de tecnologías, como tú ves, actualmente vienen con sistemas híbridos basados en hard processor, con procesadores ARM y soft processor, donde tú puedes aquí configurar y agregar la cantidad de elementos que tú desees, ¿ya? De hecho, para una presentación que tuve no hace mucho, implementé una arquitectura multiprocesor y ahí justamente le mostré, bueno, esto les mostré a ustedes, pero en esa presentación hice la demostración de la Raspberry Pi con su algoritmo de la función factorial, ¿ok? Y tenía un tiempo. Y también en la FPGA que tengo implementé un sistema multiprocesor con dos procesadores NIOS 2 y como ustedes ven ¿cuánto? Esto era 2.076 veces más rápido. Es decir, implementé un sistema multicore dentro de un mismo chip, ¿no? Entonces, esas son algunas de las ventajas y por lo general el reducir el tiempo de ejecución repercute en el tema de consumo de energía, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos que tratan de enfatizar el tiempo de ejecución para reducir consumo de energía del hardware, ¿ya? Bien, entonces hemos llegado ya al final. Por aquí tenía un poquito más de información, eso ya queda para que ustedes lo lean cuando puedan.
simplemente otras aplicaciones basadas en FPGAs, y las he puesto aquí porque es lo que yo espero de sus proyectos, aquellos que están conmigo en laboratorio, de que sepamos cuantificar los tiempos de ejecución y por tanto definir cuál es el consumo del hardware, ¿no? Es importante eso, de que todos los diseños que ustedes hagan puedan cuantificar cuánto consume, porque cuando tú vendes un producto, tú tienes que dar la mayor cantidad de información. Cuando tú vas a comprar un televisor, ¿qué dices? Ah, mira, puede trabajar con tales bandas de frecuencia, consume tanto de energía, ¿verdad? Entonces tú puedes pensar en el cliente, tú como desarrollador, y di, bueno, mi cliente le gustaría saber cuánto consume mi producto, ¿verdad? Con qué niveles de voltaje puede trabajar. Inclusive es una medida de protección para uno, porque tú cuando vendes un producto y tú no le dices nada al cliente, él coge y va y lo conecta a 110 voltios y luego viene y te reclama. Y con justa razón te puede decir, pero es que usted nunca me dijo que lo tengo que conectar a la computadora. Entonces, a veces nosotros como desarrolladores creemos que todo es obvio, sin embargo, recordemos que no todos tenemos la misma formación técnica y no todos están en nuestra cabeza. Nosotros no somos los únicos que estamos pensando lo mismo, sino que puede ser otra persona que quizás requiera más detalles, y por eso es que es importante que ustedes sepan cuantificar, medir y de esa manera documentar lo que ustedes están haciendo, que es un producto a final de cuentas, ¿no? Entonces les he dejado algunos artículos por aquí para que los puedan ver. En todos los artículos que he desarrollado en base a hardware en sistemas embebidos con FPGAs, siempre indico cuál es el consumo en potencia en milivatios, tiempo de ejecución y consumo de memoria. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque así debemos trabajar todos, ¿no? Entonces, lo mismo yo les voy a pedir a todos ustedes en sus proyectos, en sus informes, para que lo tengan de esta forma, ¿no? Hasta ahí quedamos, nos vemos el día jueves. Como les digo, les voy a tomar una pequeña lección teórica de lo que hemos revisado acá. Y pues bueno, si no hay preguntas, hasta ahí quedaríamos. Listo, profe. Gracias, pase bien. A ver, pasen bien a ustedes Hasta también, luego, Mr. gracias. Cuides. Hasta luego, pasen bien. Profe, Pase bien, profe. la entrega final.